Descubre tu comunidad, descubre un nuevo tú, descubre Lourdes University. Hola amigo, bienvenidos a otro segmento de Voces Latinas TV Magazine. Hoy tenemos una invitada súper especial, Cristina Faneite, terapeuta emocional, que nos estará hablando sobre unos temas muy interesantes, unos temas profundos, especialmente en cómo transformar nuestras experiencias en aprendizaje. Así es que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marisol. Estoy muy contenta y muy complacida de esta invitación de Voces Latinas, de verdad. Gracias, muy feliz. Gracias, Cristina. Bueno, háblanos sobre ti, háblanos sobre este inicio, esta pasión de querer ayudar a las personas a cómo mejor conocerse. Sí, por supuesto. Bueno, como bien lo dijiste, soy venezolana, tengo apenas un año radicada aquí en Toledo, Ohio. Estoy súper contenta de estar aquí, estoy poniendo a la orden mis servicios como terapeuta emocional, que es a lo que me dedico. También soy escritora, conferencista, locutora, todo lo que sea con tal de hacer llegar el mensaje de crecimiento personal, de motivación, y que la gente sepa que somos seres espirituales maravillosos y que tenemos que descubrirnos y trabajar en nuestras emociones. Eso es lo que vengo a hacer aquí a Toledo, Ohio, con todos los hispanos y latinos. Wow, muy interesante. Una latina muy diversa. Sí, por supuesto. Con mucho talento. Como todos los latinos, además. Exacto. Tengo conmigo un libro muy especial que se titula Tú eres un ser espiritual. Háblanos sobre ese libro y los temas que tocas. Bueno, este libro es mi primer libro, estoy escribiendo ya el segundo. Es un manual de terapia y además aprovecho para decirles que desde que estoy aquí decidí liberarlo y ponerlo gratis para todo el mundo. Solamente visitando mi página web, que es www.cristinafaneite.com. Allí pueden descargar el libro. Y es un manual de terapia, es como una iniciación en el crecimiento personal. Para la gente que le gusta esto, que quiere explorar su yo interno, que quiere aprender a manejar sus emociones, que quiere aprender a cerrar ciclos, que quiere ser feliz. Porque definitivamente el objetivo que tenemos en común todos los seres humanos es ser feliz. Y allí puedes empezar a trabajar contigo mismo para ser feliz. Bueno, somos seres súper ocupados, estamos trabajando, cuidando a los niños, pagando las deudas, y cómo a veces se nos olvida realmente vivir nuestra vida como profundidad. Con profundidad. Sí, tienes toda la razón, Marisol, y precisamente eso es lo que estamos tratando de despertar cada día más conciencias, porque la gente está muy confundida, trabajando, pagando deudas, haciendo lo mismo una y otra vez, y no se da cuenta que lo más importante de la vida es descubrirte para qué estás aquí. Eres un ser espiritual, tienes una misión importantísima que cumplir. Cada uno tiene una misión distinta, pero todos tenemos una misión igualmente importante. Y eso es lo que te invita el libro Tú eres un ser espiritual, a descubrirte internamente. De hecho, hay gente que dice, hay muchos motivadores, pero todos estamos haciendo un trabajo distinto y además que nos complementamos, porque la idea es que cada día seamos seres más despiertos. Y no despiertos de tener los ojos abiertos, sino despiertos a nuestro mundo interior, a nuestra espiritualidad, que es distinto a la religión, también cabe destacar, porque la religión es una cosa y la espiritualidad es tu conexión interna con un ser superior, al que puedes llamar como tú quieras, Jehová, Alá, universo, en fin, tiene infinitos nombres, para cada ser humano es distinto, pero tienes que descubrir tu espiritualidad y tienes que empoderarte para que puedas salir adelante y puedas lograr el objetivo de ser feliz sin quedarte muy detenido en eso de las rutinas, de pagar las deudas, de la infelicidad, de los problemas. Eso es lo que buscamos. Well, today we're talking about a very special, interesting subject. And we're actually speaking to Cristina Faneite, and she has an incredible book. I know it's in Spanish, but I'm sure we'll make it available in English pretty soon. And it talks about, the title is You Are a Spiritual Being, and we're discussing the different areas or the ways to
transform yourself and to understand your inner being, and to, I know oftentimes we get distracted with life, paying bills, working, and we really forget to cultivate our inner being. So we're so excited to have this very amazing special guest como tú, Cristina Faneite, encantada de, porque es un tema súper interesante, porque nosotros hemos tocado el tema sobre el tener dinero, el tener mucho dinero no es realmente, o no es indica tener felicidad. Sinónimo de felicidad, por supuesto que no. Además que no hay nada más alejado de la realidad, porque hay gente que tiene mucho dinero y es profundamente infeliz, y hay gente que tiene escasos recursos económicos, pero tiene mayor felicidad. La felicidad es estar aquí, vivir este momento, disfrutarlo al máximo, teniendo tu mente aquí y ahora. Es estar trabajando y es estar haciendo lo que realmente amas. Es estar apasionado, tanto así que las horas se te pasen volando. ¿Sabes qué, Cristina? Estos temas son muy interesantes, gracias por compartirlos, pero vamos a pautar y vamos a seguir a otro segmento. Así es que, amigos, quédese aquí en Voces Latinas TV Magazine para que sigan aprendiendo estos profundos temas. Gracias.